Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profesor. Bueno, muy bien, vamos a esperar un poquito. A ver si todavía hay quien se adhiera. Bueno, mientras ¿hay alguna pregunta, algún comentario respecto de la ley de Hooke generalizada? No sé si alguien pudo ver su libro en el capítulo que les comenté. Yo no he checado el libro, profe, se me ha olvidado. Perdón. Bueno, no, está bien. Yo sí Traten de... chequé, Ajá. pero como que sí, no sé, como que yo no comprendo tanto leyendo, algo así. O sea, como que es más de ¿De ejercicios? ejercicio, sí. Bueno, no se preocupen. De todas maneras, ahí vienen al final de los capítulos ejercicios propuestos. Entonces yo creo que hay que entrarle a las dos cosas. Y una parte muy importante, hay que tener la mente abierta respecto de que lo que estamos viendo teóricamente tiene su representación real en la parte de, del diseño y en la parte de la aplicación ya de los componentes. No sé si estuvieron ustedes en el círculo de estudios. ¿Alguien estuvo en el círculo de estudios? Sí, profe. Sí, y vieron lo que comentaba el doctor. Sí, Entonces, de que siempre nos preguntábamos que para qué nos servían como las integrales y eso, ya nos estuvo explicando. exactamente. Entonces, hay que tener la mente abierta de que no son solo cálculos, no solo es tener y aprender lo que se está tomando en clase, sino también visualizarlo de manera que le veamos la aplicabilidad que debe tener. ¿Ok? Esa es una parte muy importante también. Bueno, vamos a continuar si no hay preguntas. Les encargo, vean el libro. Es importante que lo tengan y lo consulten, sobre todo porque viene a más detalle lo que vemos aquí. ¿Sale? Bueno, muy bien, vamos a seguir con la clase. Ya parece que estamos todos. Aquí la grabación. Bueno, un factor importante también que debemos de considerar es lo que se conoce como el esfuerzo hidrostático y la deformación volumétrica, es decir, qué tanto se deforma un cuerpo en sus tres dimensiones cuando se le aplica un esfuerzo en esas tres dimensiones. Cuando hablamos de esfuerzo hidrostático, alguien tiene el micrófono abierto y no está haciendo ruido. Carla, Julián, Julián, Julián. ¡Qué desastre! Hola, profe. Ay, no, está el micrófono prendido.
Les ruego que apaguen el micrófono todos. Jorge, Alexis. Ay, no está bien. Janet. Janet, ¿tienes el micrófono abierto? Ya está. Bueno, entonces tenemos ahí, les decía, la pregunta era, ¿qué significa hidrostático? ¿Alguien me podría decir qué significa hidrostático? ¿No? Ya nos apareció un fantasma por ahí. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué significa hidrostático, Yadira? Me suena que tiene que ver con el agua, profe, no sé. Exactamente. Entonces, hidrostático es, por ejemplo, si ustedes sumergen una esfera en el océano, ¿qué le va a pasar? A ver, David. Depende si esté llena o esté vacía. El material, qué tan denso es, Digamos que está sólido completamente. se va a hundir. Pero se va a someter a presión, ¿no? Bueno, sí, se hace que se va a hundir. Pero ¿qué Se va tal a si es someter a de presión. corcho? Perdón. A ver, No, pues ahí Jorge, va a otra vez. flotar. Se va a someter a presión. Exactamente. Vamos a pensar que es una esfera que tiene una densidad mayor que el agua. Entonces, como decía ahí David, lo que va a suceder es que se va a, a sumergir y, como bien dice Alexis, va a estar sometida a una presión, ¿cierto? Y esa presión, ¿qué va a hacer sobre el material? Pues le va a generar una deformación. Ajá. Entonces, esa deformación es precisamente lo que decía Yadira. Está relacionada con el agua, es decir, la presión hidrostática. Esa presión y esas fuerzas que se están ejerciendo en las tres dimensiones, ¿cómo serán, Carla? ¿Iguales o distintas? Profe, ¿puede repetir la pregunta? Que si serán iguales o distintas, ¿qué fuerzas que no escuché bien? Las que hagan de cuenta, tienen la esfera y la van a sumergir en el... vamos a pensar que es una esfera de bronce sólida, ¿sale? Ok. Es una esfera de bronce sólida que tiene el diámetro de un balón de fútbol. La sumergen en el mar. Vamos a pensar a 100 metros de profundidad. ¿Ok? Entonces, bien decía Yadira, va a tener una presión ejercida por el agua que está en la superficie. La pregunta es, ¿esa fuerza será igual en las tres dimensiones o distinta? Tendría que ser igual porque si no, no podría bajar la pelota, ¿no? Bueno, digamos que la pelota se hunde precisamente porque es de bronce sólida. Es una densidad mayor que el agua. Al ser mayor la densidad que el agua, se va a hundir Entonces, solita. solito. Entonces lo que va a suceder es precisamente lo que dice Jorge, ¿no? ¿Quién me dijo, Carla? Que va a ser la misma fuerza en las tres dimensiones. En las tres ¿Por dimensiones. qué? Exactamente. Porque el agua, acuérdense, toda superficie que está en contacto con un líquido siempre tiene la misma presión que el líquido. Entonces, en este caso es lo mismo. Tenemos ahí... Profe, Ajá. pero en este caso, el hecho de que sea fuerza o presión por los tres lados, ¿implica que va a haber Ajá. alguna especie de sumatoria de fuerzas o es como un resultante eso? No es la misma. Pero ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que también la pelota o la esfera se va a contraer, se va a deformar una cierta cantidad. Si fuera una esfera, se deformaría igual en todo el radio de la esfera. Es decir, sufriría una disminución de volumen. Y eso es lo que nosotros llamaríamos como
deformación volumétrica. Y también vamos a tener que cualquier otra pues va a generar precisamente esa disminución. Por ejemplo, vamos a ver aquí en el gráfico que tenemos en la figura. Tenemos un cuerpo que en este caso es de expansión, pero lo podemos ver como compresión. Creo que es más claro la parte de un cuerpo sumergido en un líquido. Entonces tenemos, por ejemplo, que sea la línea punteada, el cuerpo inicial. Ustedes lo sumergen en el mar. ¿Y qué es lo que va a pasar con las dimensiones originales? Que era H, L y W. Van a reducirse. ¿Cuánto se va a reducir? H se va a reducir un delta H, L se va a reducir un delta L y W se va a reducir un delta W. Por eso es que se hace más pequeño. Entonces, en ese caso tenemos un cambio de volumen que va a estar asociado con una fuerza normal. En este caso, acuérdense que las fuerzas cortantes son aquellas que se someten tangenciales a la superficie. Aquí, en este caso, tendríamos fuerzas tangenciales a la superficie cuando está sumergido en un cuerpo o en el mar o en un lago. ¿Qué creen ustedes? ¿Tendríamos fuerzas normales? ¿O tendríamos fuerzas tangenciales? ¿O tendríamos las dos? Ambas. Ambas. ¿Y cómo podría el agua ejercer una fuerza tangencial sobre la superficie? ¿No serían normales en todas las direcciones y toda la superficie? Exactamente. Estoy más de acuerdo con eso. No podríamos tener esfuerzos cortantes porque el agua no se está moviendo de manera paralela a ninguna superficie, sino que está perpendicular a las superficies. Por eso es que tenemos esfuerzos normales y por lo tanto también tendremos deformaciones normales y no habrá cortantes. Ahí las tenemos. Esto no sucede con las deformaciones cortantes, ya que esas solo generan distorsión. Entonces, para un cuerpo sujeto a esos esfuerzos normales y que tiene una dimensión W, L y H, tendrán cambios muy pequeños respecto de sus dimensiones, de tal manera que la deformación en X es igual al cambio en la dimensión L con respecto a la longitud inusial. Lo mismo pasa con la deformación en Y y lo mismo pasa con la deformación en Z. Si el volumen de cuerpo es, en este caso, es un prisma rectangular, el volumen es largo por ancho por altura, que en este caso es LWH. ¿Cuál será el cambio de volumen? Aquí tendríamos que aplicar lo que comentaba el doctor aquella vez, las derivadas. Alguien le preguntaba que para qué servían las derivadas, que para qué servían las integrales. Aquí en este caso, por ejemplo, lo que vamos a evaluar son cambios muy pequeños de volumen. Por lo tanto, tenemos que sacar la diferencial. ¿Cómo se saca la diferencial de una variable cuando está en función de 3? ¿Alguien se acuerda? De la regla de la cadena. Bueno, sería esta. El cambio en volumen va a ser una función de los cambios en las 3 dimensiones, que es precisamente la regla de la cadena. ¿Se acuerdan de esa regla? Sí, profe. Profe, yo tengo Bueno. una duda. Ajá, dígame. ¿Qué es infinitesimales? Infinitesimal, que son cambios muy, muy pequeños. Cambios infinitesimales son cambios pequeños. Por eso es que usamos la derivada. ¿Se acuerda cómo se llama el cálculo de las derivadas? ¿Sus libros cómo se llaman? Cálculo diferencial. Cálculo diferencial, que es sinónimo de cálculo infinitesimal. O sea, diferencial viene de diferencias
de cambios. Y la palabra infinitesimal viene de pequeño. Entonces son cambios muy pequeños. Todos los cambios macroscópicos son efecto de cambios microscópicos o de cambios muy pequeños. El simple hecho de que ustedes puedan construir un cuerpo es porque lo están fabricando o se fabrica o ¿cómo se dice? Se va construyendo a partir de partículas infinitesimales muy pequeñas, que son los átomos. Por eso es que lo pueden ver a nivel macroscópico. Entonces, ustedes cada vez que van agregando átomos, que son partículas muy pequeñas, partículas infinitesimales, van haciendo que el cuerpo siga aumentando de tamaño. Entonces, de ahí viene la palabra infinitesimal. ¿Está bien? Quiere decir muy pequeños, cambios muy pequeños. Y lo contrario de la parte infinitesimal es el integral. El integral, como su nombre lo indica, es sumar. De ahí viene la palabra sumatoria o la palabra integral, ¿no? Que hay que ir integrando pequeños cambios para ir sumando. Eso es lo que significa integral. Bueno, muy bien. Ya vimos entonces que esta es la diferencial del volumen. Ahora, vamos a ver ese desarrollo del cambio de volumen. Si a esa ecuación la dividimos entre B, ¿sí? Nos quedaría la siguiente ecuación, es decir, la ecuación 2.10. 2.10 la vamos a dividir entre B, es el volumen inicial, y nos quedaría entonces que dB en B sería igual a dL sobre L más dW sobre W más dH sobre H, que no son otra cosa más que los cambios que sufre el material por efecto de los esfuerzos. Y ustedes están viendo que dL sobre L ya lo habíamos definido. dL sobre L, aquí está, es la deformación en X. dW sobre W es la deformación en Y y dH sobre H es la deformación en Z. Y entonces estaríamos teniendo que el cambio de volumen con respecto al volumen inicial va a ser igual a la sumatoria de las deformaciones en las tres direcciones. Y eso es a lo que vamos a llamar deformación volumétrica o dilatación, si es en el caso de expansión, o deformación volumétrica si es en el caso de contracción. O más bien de contracción si es deformación volumétrica en compresión y dilatación si es deformación volumétrica en expansión. ¿Alguien me podría dar un ejemplo de expansión volumétrica, de deformación volumétrica en dilatación o expansión? De compresión ya lo vimos. Una esfera que meten en el mar. Cuando Esa es se una calienta algún material, Exactamente. Cuando calientan un material, existe la dilatación. ¿Sí? Bueno, muy bien. Para un material que definimos como isotrópico, la deformación volumétrica se puede expresar en términos de los esfuerzos si sustituimos las ecuaciones de la ley de Hooke. Es decir, epsilon X o la deformación en X va a ser igual a 1 sobre el módulo de Young más por sigma X menos módulo de Poisson por sigma Y menos módulo de Poisson por sigma Z. ¿Se acuerdan de esa ecuación? Es la que usamos en el ejercicio. Y lo mismo tenemos para la deformación en Y y lo mismo para la deformación en Z. Si sumamos esas tres dimensiones, esas tres deformaciones, que es lo que nos está proponiendo aquí, entonces encontraríamos que la deformación volumétrica va a ser igual a esta ecuación que tenemos aquí. Es decir, a la sumatoria de los esfuerzos entre 1 menos 2 veces el módulo de Poisson por entre el módulo de Young. Y eso sería la deformación volumétrica. ¿Alguna duda de cómo llegamos a la ecuación 2.13? No, profe. ¿No? Todo muy bien. Entonces, si el módulo de Poisson es 0.5, significa que los esfuerzos normales sean diferentes de 0. Es decir, si el módulo de Young, si el módulo de Poisson fuera o tuviera ese valor, significaría que la deformación volumétrica no ocurre. Es decir, no habría esfuerzos.
Si el módulo de Poisson es entre 0.5 y 0, implicaría una disminución de volumen aún bajo tensión. Perdón, es mayor que 0.5. Significaría que la deformación volumétrica es menor que 0, lo que implicaría una disminución de volumen aún bajo tensión. Y ya vimos que eso no ocurre. Cuando ustedes aplican una tensión a un cuerpo, este se va a dilatar o va a extenderse, nunca va a haber una disminución. Y si el valor del módulo de Poisson está entre 0 y 0.5, entonces estaremos teniendo un comportamiento que corresponde con los materiales reales. Y esa es la razón por la cual también de los materiales o los módulos de Poisson tienen valores entre 0 y 0.5. No pueden ser ni más que 0.5 ni negativos. ¿Sí? Esta bien es otra manera de mostrar que el módulo de Poisson siempre va a tener ese rango de valores, entre 0 y Profe, 0.5. Sí, ¿podría marcar el mayor que o menor que donde dijo que se había equivocado? es aquí. Si el módulo de Poisson es mayor que 0.5, implicaría que el volumen es negativo, o sea, una Ah, disminución, aunque aplicáramos un esfuerzo de tensión, y eso no pasa. Si ustedes ok, ponen tensión al cuerpo, siempre se va a extender, ¿cierto? gracias. Bueno, sí, muy bien. Siguiendo con la ecuación 213, que es la de la deformación volumétrica, vemos que el esfuerzo que se tiene ahí es la sumatoria de los esfuerzos en las tres dimensiones. Y si lo llamamos o vemos que es un esfuerzo promedio, lo podríamos llamar esfuerzo hidrostático. Y corresponde precisamente al promedio de los tres esfuerzos. Sigma X más sigma Y más sigma Z entre 3. Ese sería el esfuerzo hidrostático. Si los tres esfuerzos son los mismos, que es en el caso, decíamos, de sumergir una esfera en el mar, ustedes me dijeron que los tres esfuerzos iban a ser los mismos, entonces el esfuerzo hidrostático es el mismo. Si fuera un caso distinto, que tuviéramos esfuerzos en tres dimensiones, pero con distintos valores, pues tendríamos que calcular un esfuerzo promedio, que sería ese que tenemos ahí de la ecuación 2.14. Si sustituimos la ecuación 2.13, la 2.14 en la 2.13, donde teníamos la sumatoria, entonces nos quedaría que la deformación volumétrica sería la que tenemos ahí en la 2.15, donde simplemente estamos cambiando la sumatoria por su equivalente, que es 3 veces el esfuerzo hidrostático promedio. Y lo demás, pues ya lo teníamos en la ecuación 2.13. Voy a regresar para que la vean. Aquí tenemos la ecuación 2.13. Este sería el esfuerzo hidrostático por 3. Esto que paréntesis es el esfuerzo promedio o el esfuerzo hidrostático por 3. Y esto es lo que tendríamos de la relación de las constantes elásticas. Y es lo que tenemos en la 2.15, ya sustituido. 3 veces el esfuerzo hidrostático entre la relación de las constantes elásticas. Como son constantes elásticas, el término que tenemos aquí, 3 veces 1 menos 2 veces el módulo de Poisson o el módulo de Young, debe ser un valor constante, porque son constantes. Y como dice ahí, dependen de las constantes elásticas del material. Por lo tanto, implica que el esfuerzo hidrostático es igual a una constante por la deformación volumétrica. De tal manera que la constante B pues está dada por la relación de las constantes elásticas. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Simplemente es ir sustituyendo las ecuaciones. Bueno, muy bien. B se conoce como módulo volumétrico. Entonces ya estamos teniendo otro valor de otra constante elástica. ¿Cuáles son los otros tres? Módulo elástico, módulo de corte, módulo de Poisson. Y ahorita que estamos desarrollando una cuarta constante elástica que se conoce como módulo volumétrico. Pero esa está en función de dos de las constantes elásticas. B también es una cantidad constante
de un material, por eso es que se llama módulo volumétrico, y está en función de la deformación volumétrica y el esfuerzo hidrostático. Por lo tanto, si B es una constante para un material que está en términos del esfuerzo hidrostático y la deformación volumétrica, entonces quiere decir que el esfuerzo hidrostático y la deformación volumétrica también deben ser valores constantes. Y a estas cantidades se les conoce como cantidades invariantes. Es decir, que no cambian independientemente del estado de esfuerzos que yo aplique, siempre van a tener el mismo valor. Independientemente del estado de esfuerzos que yo esté sometiendo al material, las constantes elásticas, módulo de Corte, módulo de Young, módulo de Poisson, módulo volumétrico, van a tener siempre el mismo valor. Y también lo que es la deformación volumétrica y el esfuerzo hidrostático. ¿Ok? Bueno, muy bien. Esto sí, bueno, y ahí está, que es el mismo, independientemente de los ejes coordenados. Es decir, yo puedo modificar los ejes coordenados de un punto. Aquí los tengo en Y, Z, X, y podría rotarlos un cierto ángulo, ¿no? Y la sumatoria de sigma Y', sigma Z', sigma X' debe ser igual a la sumatoria de sigma Z, sigma X y sigma Y. Eso es lo que me dice que una cantidad es invariante. Y aquí la tenemos. No importa el eje coordenado. Aquí, por ejemplo, el esfuerzo que yo tengo en el punto Q, ¿será diferente al esfuerzo que tengo en este otro punto Q? ¿O es el mismo? ¿Qué piensan ustedes? Exactamente, es el mismo. Es el mismo esfuerzo en el punto Q y en el punto Q del eje sin rotar y del eje rotado. Ahora la pregunta, sigma Y' y sigma Y, ¿serán distintos o iguales? ¿Qué creen? ¿Distintos o iguales? Por ejemplo, También acá puede lo ser tengo. iguales, ¿no? Porque Iguales, ajá, o sea, si se supone que no importa hacia dónde estén o Pero sea, vean, basadas en las coordenadas, no debe cambiar, ¿o sí? pero estamos hablando que el que no debe de cambiar es sigma H, no los valores independientes de los esfuerzos normales. No sé si lo ven. O sea, sigma es como si dijeran, a ver, aquí voy a sumar, aquí voy a tener sigma X igual a 1, sigma Y igual a 2 y sigma Z igual a 3. ¿Cuánto me da la sumatoria? Sería 2, 3, sería 6, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Eso. Vale 1, vale 2 y vale 3. Ahora, sigma X' no va a valer 1, sino vale 3. Sigma Y' no va a valer 2, sino va a valer 1. Y sigma Z no va a valer 3, sino va a valer 2. ¿Cuánto me da la sumatoria? Lo mismo. 6. Sin embargo, no estoy teniendo los mismos valores. Y eso viene de acá precisamente, viene de que el rotar los ejes, estoy cambiando yo también el área a la cual estoy aplicando, es un área distinta. Sin embargo, por lo tanto, el esfuerzo debe ser también distinto. Y eso lo vamos a ver en la sección siguiente de este capítulo, que es precisamente que cuando cambiamos los ejes, los esfuerzos cambian. Sin embargo, el esfuerzo que estamos teniendo en el punto evaluado va a ser el mismo. Y eso viene precisamente de esta ecuación, por eso es que es muy importante la ecuación del esfuerzo hidrostático. Y es muy importante tener en mente que son valores invariantes. La sumatoria, el valor debe dar el mismo, o la sumatoria debe dar lo mismo, pero los valores no necesariamente son los iguales, así como se los acabo de mencionar. ¿Ok? Bueno, muy bien. En el caso de la formación volumétrica, pues va a ser lo mismo también. Estamos hablando del mismo punto. Por lo tanto, la deformación debe ser igual.
la deformación en el punto Q que se genera por sigma Y, sigma X y sigma Z, debe ser epsilon X, epsilon Y y epsilon Z. Sin embargo, como estoy hablando que es el mismo punto Q acá, la deformación que tenga ahora en el nuevo eje que está rotado un cierto ángulo, pues debe ser también la misma. La deformación en X' más la deformación en Y' más la deformación en Z' debe ser igual a la que tenía en el sistema córdoba original. Y por lo tanto, estos dos valores mantienen siempre el mismo valor, o estas variables, perdón, o estas constantes mantienen siempre el mismo valor, independientemente del sistema coordenado. Esto creo que se va a entender un poquito más cuando pasemos a la segunda parte de este capítulo, pero es importante que lo tengan ya en mente. Bueno, vamos a hacer un problema que no es cierto. Este es un problema para ustedes. Ven ahí en sus diapositivas para que lo hagan. Y si lo llegan a hacer, ¿cómo le hacemos? ¿Les parece que les deje una tarea para que me hagan el problema? Sí, les voy a dejar una tarea para que me hagan el problema. Se las pongo en un ratito. Y lo suben como un ejercicio. ¿Sale? Profe. Y ya lunes lo vemos. Sí. ¿Hasta cuándo tenemos para entregarlo? ¿Qué les parece que sea el lunes? Pero el lunes no vamos a tener clase, ¿o sí? No, el lunes. Ah, tienes razón. No, el lunes no. Entonces, sí, igual tiene el lunes para mandármelo, para verlo el martes. Para ver cómo lo pudieron encontrar. ¿Les parece? ¿Sí? Bueno, entonces los pongo en una tarea en un rato más para que lo suban. Bueno, muy bien. Ahora, todo lo que vimos aquí en esta primera parte del capítulo es porque estamos suponiendo que el material es... Acá está. Isotrópico. Isotrópico. Ajá. Todas las ecuaciones habíamos dicho que para poder derivar todas las ecuaciones que usamos aquí de la ley de Hooke generalizada y de el esfuerzo hidrostático y la deformación volumétrica es porque suponemos que tenemos un material isotrópico. Pero ¿qué pasa cuando esto ya no ocurre? Cuando tenemos un material anisotrópico. ¿Sí? ¿Cuáles son los materiales anisotrópicos? Por ejemplo, la madera. Si ustedes toman la madera en el sentido de crecimiento del árbol, tiene unas propiedades. Si la toman en el sentido del diámetro del árbol, tiene otras propiedades. ¿Qué pasa si, por ejemplo, si ustedes toman, que podría ser algo que sea más conocido, ¿no? Los minerales, profe, Los tienen un minerales, sentido de exfoliación. ok, también tienen unas ciertas propiedades en una dirección y otras propiedades en otra. ¿Sí? Algo común también en este sentido es, por ejemplo, ¿han visto ese masking o esa cinta adhesiva que le ponen a los productos en los centros comerciales para que no se los lleven? O que cuando los compra uno tienen una cinta que tiene como unos hilos. ¿Alguien la ha visto? Sí, profe. Esa cinta, exactamente, esa cinta está muy resistente en una dirección, pero muy blanda en otra dirección. Está muy resistente en la dirección donde están alineados los hilos o las fibras y está débil pues en el otro sentido, en el sentido de donde es plástico, es decir, en el sentido perpendicular a las fibras. Ese también es un material anisotrópico. Si ustedes le hacen un ensayo de tensión en el sentido de las fibras, va a resistir bastante. Pero si le hacen un ensayo de tensión en el sentido perpendicular a las fibras, lo único que está soportando, ya las fibras no sirven de nada, lo único que está soportando es el plástico, ¿no?
y ese se rompe fácilmente. Entonces estamos teniendo propiedades muy distintas en una dirección con respecto a otro. Esos son materiales anisotrópicos. Otro material anisotrópico es, por ejemplo, cuando ustedes deforman un metal, lo meten en unos rodillos y antes de entrar al rodillo, el material podríamos decir que es isotrópico. Cuando sale de los rodillos, los granos están alargados en un sentido y están alargados también en el otro sentido. Sin embargo, si ustedes evalúan propiedades en este sentido de la pieza, va a tener unas propiedades distintas a las que tienen en este sentido y va a tener propiedades distintas a las que tienen en el espesor, porque los granos están aplastados de forma distinta en la pieza. Entonces eso ya nos genera una anisotropía del material. Por lo tanto, eso implica que debemos de elaborar una ley de Hooke más general que la ley de Hooke generalizada para materiales isotrópicos. ¿Cómo creen que debemos de modificarlo? ¿Alguien podría decirme algo? ¿Alguna idea? ¿Qué es lo que debemos de cambiar? Ajá. ¿Quién está hablando? Lo oigo muy lejos. Ah, sí, Julián, lo oigo muy, muy lejos. A ver, un poquito más fuerte. A ver, ya está mejor. Ahora sí, a ver, díganos. Profe, su micro está apagado. Ah, digamos que en este caso los esfuerzos siempre tienen un valor definido y ese es variable, depende de la fuerza que estemos aplicando. ¿Ok? Entonces esas son las variables, esas van a cambiar siempre, independientemente de que estemos en isotrópicos o anisotrópicos. Pero ¿qué pasaría si tenemos un material anisotrópico, como esa fibra como ese Durex que les digo, como esa cinta adhesiva que tiene los hilos y en esa dirección de los hilos es muy resistente y en la dirección perpendicular es muy suave? ¿Qué es lo que tiene que cambiar? ¿Qué es lo que cambia? Yo siento que el módulo elástico, pero no sé de qué manera. Exactamente, entonces lo que van a cambiar son las constantes elásticas, como dice Jennifer. Las constantes elásticas son las que cambian. Los valores del esfuerzo, esos siempre van a cambiar porque dependen de la situación, pero las constantes elásticas deben de cambiar únicamente con el material. Entonces, las constantes elásticas deben de cambiar. ¿Qué quiere decir eso? Retomando lo que nos dice Jennifer, es que debo de tener un módulo de Young para la dirección X. Debo de tener un módulo de Young para la dirección Y y debo de tener un módulo de Young para la dirección Z. Lo mismo. Debo de tener un módulo de Poisson para la dirección X, un módulo de Poisson para la dirección Y y un módulo de Poisson para la dirección Z. Lo mismo con el módulo de corte. Entonces eso implica que se va a hacer una ecuación compleja. Bueno, y esto es lo que ya les había mostrado en algún momento, lo de la anisotropía. El mismo concepto de la celda unitaria y el enlace atómico ya genera una cierta anisotropía dentro del material. Bueno, entonces vamos a ver cómo está y cómo se puede desarrollar esa ecuación para todos los materiales.
Una ventaja de desarrollar las ecuaciones para los materiales anisotrópicos es que podemos llegar a las ecuaciones de los materiales isotrópicos. ¿Cuándo? Cuando el módulo de Young en X, cuando el módulo de Young en Y y cuando el módulo de Young en Z tienen el mismo valor. En ese momento deja de ser un material anisotrópico para convertirse en un material isotrópico. Bueno, veamos aquí que tengo un cubo que está sometido a 6 esfuerzos normales, sigma Y, sigma X y sigma Z. Y también va a estar sometido a los esfuerzos cortantes. Acuérdense que definimos que cada esfuerzo normal viene acompañado de 2 esfuerzos cortantes. Y es lo que estoy poniendo en el cubo de la derecha. Tengo el esfuerzo normal sigma Y, sigma X, sigma Z, y tengo sus respectivos esfuerzos cortantes en las direcciones de los otros ejes coordenados. ¿Ok? Y eso es evaluando el punto o el esfuerzo que tengo en ese punto Q. ¿Duda, alguna pregunta respecto a esta definición que tenemos aquí de cómo estamos aplicando los esfuerzos y de cómo están compuestos? ¿No? Por eso es que tenemos 6 componentes del esfuerzo. 6, 3 por cada cara. Bueno, entonces sigma X, sigma Y y sigma Z son los esfuerzos normales. Tau XY, tau XZ y tau ZY son los esfuerzos cortantes. ¿Sí? Aquí lo que estamos poniendo son los esfuerzos cortantes que tienen sus subíndices distintos, porque tienen su respectivo esfuerzo cortante en el otro lado. Por ejemplo, aquí tenemos el YX, que es el mismo, corresponde al mismo, nada más que con orientaciones distintas. Por eso es que no lo ponemos, nada más ponemos uno de ellos. Bueno, en forma análoga, pues también existen 6 componentes de la deformación, que son las deformaciones normales, epsilon X, epsilon Y y epsilon Z, y tenemos también 3 componentes de las deformaciones cortantes. Tenemos las componentes de las deformaciones cortantes. Es la deformación cortante XY, la deformación cortante XZ y la deformación cortante ZY, que son las que generan la distorsión en el material. Bueno, muy bien. En los materiales que son completamente anisotrópicos, es decir, que las propiedades varían en las 3 dimensiones, la ley de Hooke generalizada pues va a estar dada por las siguientes ecuaciones que están representadas en forma de una matriz, que es esa que tengo aquí. Las deformaciones normales y las deformaciones cortantes están en función de las constantes elásticas del material con sus respectivos esfuerzos normales y cortantes. Entonces, este vector que tengo aquí es el vector de la deformación y este vector que tengo acá es el vector de los esfuerzos. Y en la parte intermedia tengo la matriz que corresponde a las constantes elásticas que debo de considerar. Es decir, este podría ser el módulo de Young en X, el módulo de Young en la dirección XY, el módulo de Young en la dirección ZX, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, esto tendría que yo verlo de tal manera que pudiera yo hacer cálculos para un material que es completamente anisotrópico, que tiene sus propiedades distintas en los 3 ejes. Yo puedo definir en forma tensorial esta matriz, que es la 218, por la ecuación 2.19. De tal manera que S, que es la matriz de la deformación, se conoce como matriz de complianza. Perdón, ese que es el de las constantes elásticas, se conoce como la matriz de complianza, y los valores de cada uno de los componentes de esta matriz se pueden cambiar o se cambian si el sistema de coordenadas también cambia.
pero digamos que si estamos hablando de XY o este es la matriz que corresponde a las constantes elásticas. Y cuando lo defino en términos del esfuerzo, cuando defino la deformación en términos del esfuerzo, se conoce como matriz de complianza. La forma más general de anisotropía, pues es que cada valor de esas constantes elásticas tiene un valor único y es diferente de cero. Sin embargo, la matriz es simétrica de tal manera, que era lo que yo les decía que tenemos aquí, simétricos. Este es igual a este de aquí, el tau YX es igual al tau XY, por lo tanto eso implica que la matriz también va a tener una simetría. Y esa simetría hace que el valor de una de las constantes elásticas aparezca dos veces, siempre y cuando y sea distinto de J. ¿Cuándo es esto? Cuando los valores están arriba o abajo de la diagonal. Por ejemplo, la constante 1, 2 es simétrica con la constante 1, 2 de acá. La constante 1, 3 es simétrica con la 1, 3 de acá y así sucesivamente. Bueno, muy bien. Un material que es muy anisotrópico puede ser, por ejemplo, este cristal que tenemos aquí, que es sulfato de cobre, donde los ángulos son totalmente distintos a 90 grados. Beta es distinto de alfa y alfa es distinto de gamma y son distintos de 90. Y el lado A y el lado B y el lado C también son distintos. Por lo tanto, pues aquí tenemos una gran anisotropía en este cristal. Pero bueno, vamos a ver en el caso de que definamos en términos de los esfuerzos. Aquí vamos a poner ahora el vector de esfuerzos, tanto normales como cortantes, y en función del vector de deformaciones, tanto normales como constantes. También vamos a tener sus respectivas constantes elásticas. Y la ecuación, esta es la ley de Hooke, ¿se acuerdan? Esfuerzo es igual a una constante por la deformación. Entonces, esta es la ecuación tensorial de la 2.20. Y en este caso, la matriz de las constantes elásticas se conoce como matriz de rigidez. Entonces, podemos tener dos ecuaciones para evaluar el esfuerzo o la deformación. Una, que es en términos de la matriz de rigidez, que es cuando tenemos la ley de Hooke. Y la otra es en términos de la matriz de complianza, cuando despejamos la deformación y la ponemos en términos del esfuerzo. ¿Sí lo ven? Que son dos ecuaciones, que nada más son despejes de la ley de Hooke. ¿Estamos bien? Profe, Sí. Sí. yo Sí, profe, todo bien. honestamente, ¿Perdón? yo me perdí. O sea, no sé qué valor pondría, por ejemplo, para S11, o bueno, en sí para todas las S. Ah, ya no se preocupe. Eso va a depender del material. Por ejemplo, si usted tuviera en esa cinta adhesiva que decimos, ¿sí? En esa cinta adhesiva que decimos. Entonces, en el eje donde está alineado los hilos, va a tener un módulo de Young distinto. Entonces, esa S podría ser el módulo Young en esa dirección, S12. Y va a tener otra constante que va a ser en la dirección perpendicular. Por ejemplo, el módulo de Young en el sentido perpendicular a las fibras. Podría ser S15. Usted va a ir cambiando estos valores. Estos valores no es únicamente el módulo de Young, sino también el módulo de corte y el módulo de Poisson. Y ahorita lo vamos a ver más adelante, que es cuando lo vamos a desarrollar. Aquí es en términos genéricos. Nada más les ponemos que se llaman C. Pero más adelante vamos a ver que cada uno tiene nombre, módulo de Poisson, módulo de Young y módulo de corte. ¿Sí? Ok, profe. Más adelantito lo vamos a ver. Y como en este caso estamos hablando que es un despeje, la constante, la matriz de rigidez
es el inverso de la matriz de complianza, porque nada más estábamos viendo la ley de Hooke, pero en despeje. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos pasando, lo que estamos haciendo. Bueno, Profe, ¿vamos a hacer ejercicios de ese tipo? claro, claro que sí. ¿Por qué ya le dio miedo o qué? No, porque si no, ahorita también me siento algo confundido, pero Ah, no pues se ya haciendo preocupen. los ejercicios ya. No, no se apuren. Digamos, es para que vean ustedes de dónde van a salir las ecuaciones que vamos a usar al final. Sí. ¿Sí? De ahí, salen de todo esto. ¿Y esto de dónde viene? Pues de considerar los esfuerzos y las propiedades en las 3 dimensiones. Esa es la cuestión, nada más. Se ve compleja la ecuación, pero no se preocupen, es simplemente para mostrar de dónde vienen las ecuaciones. Y eso ustedes ya lo saben. Vienen primero de la ley de Hooke. Por eso empezamos con lo simple, la ley de Hooke. Ahí creo que no hay ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? Con la ley de Hooke unidimensional, que dice que el esfuerzo es igual a el módulo de Young por la deformación. Ahí estamos bien. Incluso ya hicieron un examen, ¿cierto? Después, ¿qué complicación utilizamos? ¿O cómo nos fuimos acercando más a una complejidad cuando metimos el módulo de Poisson? Cuando metimos el módulo de Poisson ya vimos que también hay deformación en los otros ejes, en Y y en Z. Ya hicimos ejercicios que implican el módulo de Poisson. Entonces, ahí ya nos va acercando un poquito más a la realidad, ¿cierto? Profe, Sí, ¿ya me puedo salir? Es que tengo examen. sí, claro, claro. Ok, bye. Sí, sí, ya tomé la lista. Y después agregamos otra complejidad. Hasta ahí estamos hablando que eran materiales continuos e isotrópicos, o materiales isotrópicos, porque siempre los vamos a considerar continuos. Ahora estamos agregando otra complejidad. ¿Cuál es esa complejidad? El Profe, módulo de Young. Sí, ¿me puedo salir yo también? Yo también tengo examen. sí, no se preocupen, los que tengan que salir y ya pueden salir. Ahorita nada más estoy haciendo un breve resumen, pero los que ya tengan que salir, no hay ningún problema. ¿Sí? Ya les tomé lista. Gracias. Sí, salgan sin problema. Y la otra complicación fue meter entonces que el módulo de Young es distinto en X, el módulo de Young es distinto en Z y el módulo de Young es distinto en Y, que esa es la situación que muchas veces ocurre con un material. Por ejemplo, decía en la madera, por ejemplo, en las fibras de vidrio, por ejemplo, en los materiales hechos de fibras de carbono. Las fibras de carbono están alineadas en una dirección y están unidos por un material, por una resina. Entonces, ese material es muy resistente en la dirección donde están alineadas las fibras de carbono, pero no es resistente en la dirección perpendicular. Oiga, ¿Ok? profe, Sí, una preguntita así rápido. ¿De sí. casualidad usted sabe por qué será que en un material que estuve investigando, al momento de calentarlo se contrae y al momento de enfriarlo se expande? Es el grafeno. Ah, bueno, porque estábamos hablando de un material ya con unas propiedades distintas. Pero sí, no sé por qué sucederá. De hecho, hay materiales que tienen módulo de Young, perdón, un módulo de Poisson más de 0.5. ¿A Son unos poco? materiales, exactamente, ese grafeno es uno de ellos. Órale. El grafeno es uno de ellos, tiene módulo, se llaman materiales, tiene un nombre especial. Si quiere, acuérdeme por ahí por por Teams y le puedo compartir el artículo de esos materiales. Sí, se lo voy a agradecer mucho. Sí, acuérdeme y yo le mando el artículo Ok, para que lo vea. gracias. Ujú. Bueno, entonces, si ustedes ven, si lo ven así como lo estoy narrando, en realidad no es tan complejo, simplemente estamos llegando a unas ecuaciones donde debemos de considerar otros factores y deben de ser más complejas. Más sin embargo,
afortunadamente muchos materiales tienen simplificaciones y son las que vamos a hacer los ejercicios. No vamos a tener no vamos a trabajar con un material tan complejo o completamente anisotrópico. Siempre vamos a considerar que algunos tienen la misma propiedad en dos ejes y eso va a simplificar la matriz, ¿sí? Si no, pues existirían 36 componentes de la matriz de rigidez y complianza que tendríamos que determinar. La ventaja es que como es una matriz simétrica, es decir, el C1,2 aparece dos veces, entonces ya no tendría que tener a 36, sino únicamente 21 componentes. Entonces, si yo encuentro 21 componentes, ya puedo aplicar la ley de Hooke para materiales completamente anisotrópicos. Pero si todavía hay alguna simplificación, esto se puede modificar y finalmente hacerlo más simple, que sería lo que veríamos el martes. ¿Ok? Esa matriz de complianza, esa es la ecuación 2.21, 2.20 y 2.18 y 2.19 se conocen como ecuaciones constitutivas. Y son las ecuaciones que se utilizan pues para evaluar el comportamiento mecánico de un material cuando está sujeto a cargas complejas o a situaciones de esfuerzo complejas. Pero eso ya lo veríamos el martes. Muy bien, pues que tengan un muy buen fin de semana. Y nos vemos el día martes. Pero Y les una voy sorpresa. a ver, ¿qué los fantasmas? Ándele. Profe, ¿podría quitarse la presentación? Sí, permítame. Permítame un momentito. ¿Ya? ¿Es que Felices fiestas, profe. Gracias, muy bien. Qué bueno que están Tenga un bonito fin de contentos. semana, profesor. Gracias, cuídense también, cuídense mucho, no salgan. Agua, ganan los pies, profe. No le hagan. ¿Sí sabían que espantan ahí en la escuela? No. ¿A poco? Ya. ¿No qué? Decían que era, dicen que eran muchas cosas. Primero que era un kinder, luego que era un panteón y no sé qué. Pero pues ahí los guardias, un día pregúntenles. Y a sus compañeros. No es cierto, no pasa nada. Bueno, muy bien, cuídense mucho. Disfruten sus fiestas. Claro, nos vemos. Bye, cuídense. Hasta luego, fantasmas. Cuídate, profe. Que estén bien. Adiós, Bye, profe. bye. Bye.